El IBEX 35 se anima, está subiendo ya casi un 1,5%, 7.655 puntos. El IBEX es hoy el mejor en Europa. Bolsas europeas que siguen copiando al pie de la letra el comportamiento en Wall Street, y la bolsa norteamericana cerró el viernes pasado con ganancias superiores al 2%, con la expectativa de un menor endurecimiento de las condiciones monetarias. Exceso de confianza, otra vez, de nuevo. ¿Cuándo saldrá del mercado todo el dinero miedoso? Hemos visto ya los mínimos del año. ¿Cuánto se puede alargar la guerra en Ucrania? ¿O qué supone para el mundo el cambio de cromos en China, en el que los nuevos líderes del Comité Permanente tienen un perfil más político y más ideológico que económico y reformista? Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esta y otras cuestiones hoy junto a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Y con Jorge Ufano, gestor de GPM. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muy relajado. Estábamos comentando antes por el micrófono que había estado en Italia el fin de semana, así que nada, he venido con buena actitud y con ganas de afrontar esta semana, que es interesante para Europa, para los mercados y para la bolsa. ¿Por algo importante que hayas estado en Italia de vacaciones o no? No, bueno, bueno, vale, hubo un evento de viernes a domingo de gestoras y selectores de fondos, y nos invitaron, y luego el día aproveché el fin de semana, me quedé en Velayo, que no lo conocía, justo en el norte, en el centro del lago Como, y realmente, bueno, pues es un sitio muy bonito para pasear y para comer buena pasta y buenos productos italianos. También de dinerito, que eso nos tiene más preocupados que el estómago. Miguel Ángel, tú que eres un gran aficionado al Wall Street Journal, que es tu diario de cabecera, me imagino que te leíste de arriba abajo ese diario, ese artículo en el que comentaba que la Reserva Federal podría ir un poquito más despacito de cara ya a la reunión de diciembre. Está ya descontado una subida de 75 puntos básicos en noviembre, pero más despacio a partir de diciembre. Ya sabemos que si hay algún medio que utilice la Reserva Federal para filtrar sus decisiones o sus expectativas, es el Wall Street Journal. Es que yo creo que es evidente. Yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de que han puesto una marcha demasiado rápida, que no han esperado a que cada uno de estos golpes tenga respuesta en un mercado que necesariamente se mueve lento, y que pueden encontrarse con que estén acelerando un proceso de recesión más rápido de lo que ellos esperaban. Ellos asumen que bueno, pues una pérdida de 1 punto, quizás hasta 2 puntos máximo de desempleo es aceptable a cambio de una reducción de la inflación, pero yo creo que hay demasiados datos de ralentización de la economía que pueden hacer que luego tú no seas capaz de pararlo, y ya no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, y entonces empecemos a hablar de un aumento del desempleo radical en Estados Unidos, que es lo peor que puede ocurrir, porque lo repito siempre, el primer mandato de la FED no es el sostenimiento de la inflación. El primer mandato de la FED es utilizar los tipos de interés para conseguir el mayor empleo posible. Entonces, hasta ahora, como el empleo no se resentía, bueno, pues tiremos para arriba. Pero yo creo que los datos les deben de estar empezando a inducir que, oye, no controlamos la FED. Lo que sí que estoy esperando es a que hagan algo con la masa monetaria en circulación, porque no la tocan. Jorge. Sí, bueno, esta semana vamos a ver también el Banco Central Europeo lo que nos dice de forward guidance, de lo que va a hacer en sus sucesivas reuniones, o por lo menos tener alguna pista. Y realmente el problema que los bancos centrales están teniendo es esa segunda derivada, de una vez que subes tipos de interés en una economía tan endeudada a nivel global y a nivel particular de muchos países, pues puedes tener efectos secundarios, como hemos tenido, por ejemplo, en el Reino Unido, como estamos teniendo, por ejemplo, también con el yen, con intervenciones de los bancos centrales que tienen que intervenir un mercado que ha estado tan dopado durante tantos años que en el momento que le quitas su pastilla diaria, pues tenemos esas posibles quiebras de algunas entidades de riesgo sistémico que hacen que los bancos centrales digan, bueno, a lo mejor nos merece la pena ir un poco más lento en esa lucha contra la inflación para evitar estos males que nos dejan además en mal lugar tanto a gobiernos
como a la política monetaria de los bancos centrales, que parece que hay esas entidades que son más fuertes que ellas y que realmente les hacen frenar, les hacen parar los pies. A mí eso me llama mucho la atención en el sentido de cómo puede haber también contagios en el momento en el que el mercado, que en general cualquier gestor, ir contra los bancos centrales es saber, o en los últimos años ha sido perder dinero si te enfrentas contra ellos, pero en el momento en el que el mercado se da cuenta que hay tantas irracionalidades acumuladas en estos años, que puede ser rentable ir contra los bancos centrales y hacerles un pulso, como ha ocurrido en Reino Unido, como puede ocurrir también con el yen, en el que estamos viendo esas volatilidades inmensas, tanto esta madrugada como el viernes pasado, que se le puede doblegar, pues puede haber contagio. Pues yo he pensado incluso a los países periféricos de Europa, como puede ser Italia, España, en el que también tenemos deudas muy grandes, una gran inestabilidad, y que puede haber los propios inversores decir, pues después de Reino Unido, en el que hemos tenido éxito y hemos podido ganar beneficios apostando contra los bancos centrales, vamos a hacerlo también en Europa y vamos a intentar ir en contra de la deuda de estos países. Es decir, y otras muchas que ni imaginamos, que seguro que se han ido acumulando en estos últimos años, fruto de esta irracionalidad que hemos tenido de tipos negativos durante muchos años en Europa. Y la política que lo distorsiona y lo acelera todo. Hace unos minutos hemos contado la salida, la renuncia del ministro de Finanzas en Japón, después de que las últimas intervenciones no consigan sostener al yen. Y la última hora está ahora en Reino Unido, donde Rishi Sunak ha obtenido finalmente el respaldo público de más de la mitad de los parlamentarios conservadores. Así que tiene ya el camino despejado para convertirse en primer ministro en Reino Unido. Madre mía, en esto sí que se han dado prisa, Miguel Ángel. Rishi Sunak será el próximo primer ministro en Reino Unido. Yo tengo que reconocer que para mí ha sido una sorpresa. No el que Rishi Sunak tenga el apoyo, porque ya fue el que recibió el apoyo mayoritariamente de los diputados. Truss fue quien luego lo consiguió de las bases. Lo que para mí ha sido una sorpresa que Rishi Sunak volviese a presentar. El partido Tory es un partido muy particular que tiene como una cúpula de personas un poquito opacas, por así decirlo, algunos son públicos y otros no, que es el Comité de 1992, que es como la cúpula en la sombra, ¿no? La cúpula en la sombra fue quien le obligó a poner a Jeremy Hunt como ministro de Economía y echar a Kwarteng, le obligó atrás. Yo pensaba, honestamente, que iba a ser Jeremy Hunt quien fuese el primer ministro, dado que había llegado con una política económica totalmente diferente, una política fiscal totalmente diferente a la que había planteado Kwarteng. Claro, ahora al llegar Sunak, empezamos de cero otra vez. Si sigue Hart o no sigue Hart, lo va a decidir Sunak. Curiosamente, Jeremy Hunt tendrá que hacer la política económica no que ha traído él, sino la que va a traer el 9. O sea, es que yo creo que esto es un batiburrillo el que se traen los Tories ingleses de tres pares de narices. Es que nos podemos encontrar con que la política fiscal cambie por tercera vez en menos de 2 semanas. Suena como a broma, bueno, suena de país bananero, no de la quinta economía mundial. Estamos viendo ahí precisamente también la libra, está subiendo poquito, 0,20%, porque prácticamente esto ya se había descontado a la hora del desayuno, de la comida y de la cena. Parece que lo que más le ha agradado al mercado ha sido el paso atrás que ha dado Boris Johnson. Jorge. Claro. Sí, que se especulaba también, y también se especulaba con que realmente la persona ahora que se presenta es una persona que en principio va a estar quemada y que de cara a las próximas elecciones en las que los laboristas pues tienen una ventaja en los sondeos muy, muy, muy elevada, le va a ser muy difícil remontar. Y de hecho también se especuló que podía haber la idea de nuevas elecciones. Todo lo que sea estabilidad a la libra le viene bien, realmente se ha quedado ahí, tuvo ahí aquel susto en el día
que hubo la noticia de la posible quiebra de esos fondos de pensiones, en las que sí que se depreció, pero luego ha aguantado el tipo en relación a esos 0,87 libras por euro, y también se han estabilizado también los yields, sobre todo a largo plazo, y a lo mejor puede ser también esto síntoma de que podamos ver un rebote en todo lo que son los bonos a 10, 20 años en Europa y en Estados Unidos, sobre todo, donde nosotros tenemos una mayor exposición, por lo menos en los próximos meses, de aquí a final de año. Esta capitalización final que pueda haber, pues, debido a estas ventas agresivas que tuvimos hace 2 semanas y ese boom que tocó 134 el pasado viernes, pueden ser los mínimos de las próximas semanas. Ahí sí que creo que puede compensar tener una estrategia de aumentar algún largo, de comprar deuda a 10 años, especialmente, como digo, en Estados Unidos, a 2, a 3 años. Y nosotros hemos estado siempre cortos en renta fija. Este año el 5% de rentabilidad que llevamos en nuestro fondo mixto moderado, una parte la hemos obtenido de estas operaciones cortas en bonos soberanos a nivel global. Pero este momento sí que pensamos, hemos reducido mucho esa estrategia, ya ha tomado, digamos, los beneficios, y ahora estamos empezando a volvernos a situar un poco en relación o en la misma línea que el resto de los fondos mixtos moderados, comprando algo de deuda, casi por primera vez en la historia de los 6 años que llevamos de fondo, y estamos optando por algunas empresas solventes y además pues bonos americanos, como digo, a 2 años al 4,3%, a 10 años también al 4%, asumiendo una parte de ese riesgo divisa. Y por otro lado, para no tener riesgo de divisa, también picar algo aquí en Europa, es lo que estamos actualmente en las últimas semanas en renta fija realizando. Por lo tanto, veremos. Es verdad que como somos muy tendenciales, si el boom vuelve a perder ese 134, volveríamos a revertir y volveríamos a cubrir parte de esta exposición vendiendo bonos, y también creo que probablemente los bonos americanos sí que es una buena inversión, y los bonos europeos dudo un poco más, debido a que a lo mejor sí que hay ese contagio a los yields del Reino Unido, como antes comentaba, y pudiésemos tener, sobre todo en deuda periférica, algún tipo de susto más en los próximos meses. Pues veremos si el mercado confía en el nuevo primer ministro británico, o esto está todo condenado a que tengan que celebrar nuevas elecciones en Reino Unido. De momento estábamos viendo ahora mismo el cambio del 10 años británico, muchísimo más espectacular. En este caso el movimiento a la baja de los rendimientos está cayendo más de un 5% el rendimiento del bono inglés, al 3,82%. Por cierto, tengo que hacer también una aclaración y una rectificación. Hoy hablábamos también de la renuncia presentada por el ministro de Finanzas de Economía de Japón, Daishiro Yamagiwa. Contaba yo que, claro, que todo hacía suponer que todo estaba relacionado con las últimas intervenciones o no del Banco Central de Japón, pero al parecer lo que están contando algunos medios en estos momentos, en concreto medios japoneses, es que presenta su renuncia por sus vínculos con la controvertida Iglesia de la Unificación. Así que no tiene nada que ver, en principio, con las matemáticas ni con el dinero. Nos queda todavía hablar también, Miguel Ángel, de China. Ha concluido ya el Congreso del Partido Comunista Chino. Ya hemos visto que Xi Jinping ha sustituido a algunas personas por personas más cercanas a él, más leales, con un claro perfil ideológico, político, más que económico, ¿no? Y reformista, y todo eso, pues claro, levanta suspicacias y todo tipo de teorías. China. Bueno, yo creo que lo curioso de China es el acto que tuvo de realmente desprecio a su antecesor. El ser presidente del Partido Comunista Chino es como era en la antigua URSS, era algo más que un estatus, era demostrar que eras el verdadero líder. El desprecio que le ha hecho a Huey de esa manera, haciendo de que o sea, ni mirándole a la cara, y cuando el otro se debe aproximar, que le forzasen a irse, yo creo que marca de una manera muy clara cómo de fuerte es dentro del mismo partido y por lo tanto de todo el país, sí. Y esa es la manera donde yo creo que se iba a llevar el país durante los próximos años. Eso obviamente se aleja mucho de una democracia, y no tengo muy claro si eso es bueno o malo para el mundo occidental. Lo que les sea para ellos, entre nosotros me da exactamente igual. Lo que me importa es cómo nos afecta a nosotros la manera de actuar de sí. Porque lo que no me gustaría
es que sí acabe siendo un Putin. Y Putin empezó de una manera y miren cómo ha acabado, y sí empezó de una manera y miren el camino que lleva, ¿no? Entonces, obviamente se rodea de gente fiel, pero eso lo hacemos absolutamente todos. Yo creo que más que un perfil político es un perfil de fidelidad. Ya veremos luego quién son los técnicos. Lo que me preocupa es eso, es decir, las maneras públicas, porque en privado puedes hacer lo que te dé la gana, que no se nota, pero este tipo de cosas en público denotan algo más que eso. Y repito, miren cómo ha acabado Putin. 8 meses, por cierto, se cumplen hoy exactamente de la invasión a Ucrania, una guerra que evidentemente de momento todavía no se vislumbra el fin. ¿Algo que comentar ya para finalizar, Jorge, sobre Rusia, sobre China, Reino Unido, tus fondos cuánticos, lo que quieras? Sí, no, bueno, le cojo el guante anterior sobre China y realmente sí que pienso que, bueno, es un mercado en el que no hay que estar. El Hansen hoy ha caído además un 6%. Nosotros desde hace años no tenemos, meses o año y medio no tenemos nada en China, así que mucho en Japón, que es la otra economía asiática más fuerte, y ahí sí que más o menos ahora mismo el 60% del fondo está situado en acciones japonesas, y dentro de Japón sectores como, bueno, tabacaleras a nivel mundial, empresas de recambio de automóviles en Estados Unidos, bancos japoneses y algunas farmacéuticas, que creo en lo que hay que estar ahora en renta variable, dentro de que tenemos una exposición bastante pequeña. Y sí que destacaría también que hemos cerrado en las últimas semanas, meses, muchísimas empresas de materias primas y energía, que es lo que han hecho que el fondo, como digo, este año tenga esa rentabilidad del 5%, está situado como el mejor fondo a un año de mixtos moderados, y seguiremos en esa línea y en esa tónica de seguir las tendencias y seguir también la estacionalidad en la medida de lo posible, que nos aporta también un pequeño valor, y destacaría que de cara a los próximos meses, a partir de mañana o pasado, empieza una de las pautas más fuertes estacionales que nos llevan hasta final de noviembre, del Black Friday, que suele ser muy positiva para los mercados, igual que la última quincena de diciembre, que también es muy buena. Ahí siempre podemos añadir un poquito más de exposición de lo que nos marcan nuestros sistemas de tendencia y análisis fundamental, y esperando que el año acabe lo mejor posible para, sobre todo, todos aquellos que nos están escuchando, que tengan en las carteras pérdidas, que serán la gran mayoría, porque este año tanto la renta fija como la variable está siendo muy, muy complicada de gestionar, y los fondos en general están en negativo. A favor de las bolsas, de los mercados, la estacionalidad de la bolsa en los meses de noviembre y diciembre. Comienza ahora también el periodo conocido como blackout. No pueden hablar los miembros de la Reserva Federal, y eso sí que es importante, y eso sí que puede dar alas a las bolsas, y dentro de unos días también las compañías norteamericanas podrán empezar a volver a recomprar sus acciones. Así que por ese lado, catalizadores positivos. Miguel Ángel Temprano, Jorge Ufano, un fuerte abrazo a los dos, cuidaros. Hasta la próxima, adiós. Igualmente. Gracias, hasta la próxima. 12:48, brevísima pausa, y nos quedarían todavía los gráficos con Eduardo Bolinches. Hasta ahora.